Buenas tardes, jóvenes. Continuando con los atributos que tienen las personas físicas, que ya veíamos que tienen capacidad para poder gozar de derechos y obligaciones, para poder ejercitarlas en algunos casos, ellos de manera directa. Ya vimos que tienen el derecho a un nombre, que tienen un estado civil, el estado civil de las personas físicas. Y ahora veremos el domicilio. Una definición que yo tengo aquí de domicilio es que es el lugar que la ley tiene situadas, es el lugar en que la ley, tiene situadas a las personas para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos. Es donde la ley te ubica, es donde la ley sabe que te puede localizar para cualquier obligación que tengas que cumplir. Como que de alguna manera te tiene que tener localizado, y tenemos todos derechos a tener un domicilio. El artículo 39 del Código Familiar del Estado de Sinaloa nos dice que para los efectos de este código se considera domicilio de una persona física el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios. En ausencia de ambos, el lugar donde simplemente resida, y en su defecto, el sitio en donde se halle. Entonces, el Código Familiar del Estado de Sinaloa nos dice que domicilio es el lugar donde una persona reside, pero resides con el propósito de estar ahí, con el propósito de establecerte ahí. Y que si no tienes un domicilio donde te consideres que quieres establecerte ahí, bueno, pues también puede ser donde tengas tus negocios, el principal asiento de tus negocios. Si tienes varios, pues el más importante, donde te puedan localizar. Y si no, pues ya de plano donde te encuentres, el lugar donde resida o en el sitio en donde se encuentre. Pero de alguna manera te tiene que tener ubicado la autoridad. Todos tenemos un domicilio, evidentemente todos, no solamente para la ley o para el gobierno o para el Estado, sino también para nuestras relaciones jurídicas. Muchas veces cuando vamos a celebrar un acto jurídico, un contrato, nos piden comprobantes de domicilio. Vas a dar de alta un servicio y te piden un comprobante de domicilio. Vas a celebrar un contrato, un crédito, te piden un comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque necesitan ubicarte. ¿Dónde te puedo localizar para que tú cumplas tus obligaciones? Para saber dónde puedo encontrarte en caso de que sea necesario que tengamos que tengan que verte, ¿no? Entonces, para los contratos que celebramos, siempre señalamos un domicilio convencional, un domicilio para recibir las notificaciones en caso de la competencia de los tribunales. O sea, el domicilio es importante y ese es un atributo de las personas. Entonces señalamos un domicilio convencional, un domicilio para darle certeza y seguridad a la otra parte dónde nos puede encontrar. Igualmente, pues saber nosotros dónde tiene el domicilio la otra parte con la que estamos celebrando el contrato, el otro celebrante, y ambos tener esa seguridad o esa confianza. Además, como se dice, pues es también para determinar dónde se van a cumplir las obligaciones, dónde se van a notificar en caso de ser necesario cualquier notificación en relación a ese acto jurídico, a una compraventa, por ejemplo. Y fijar también la competencia, pues, de los tribunales. Entonces es importante el domicilio como atributo de la persona física. Y además, pues también tenemos un domicilio fiscal. El fisco, para las obligaciones tributarias, también nos solicita
un domicilio que regularmente pues es este mismo del que estamos hablando, donde la persona reside, o bien donde tenga el principal asiento de sus negocios. Pero definitivamente es necesario contar con ese domicilio, ¿sí? Otro de los atributos que tienen las personas físicas es la nacionalidad. Todos como personas físicas pues tenemos, incluso pues también las personas morales, ¿no? Pero bueno, tenemos la nacionalidad. ¿Y qué es la nacionalidad? Es esta figura jurídica, es un vocablo que etimológicamente deriva de la palabra nación, que proviene del latín natio onis, que significa acción de nacer, nacimiento, nación, pueblo, es decir, gente nacida en determinado lugar. Ese es el significado de la palabra nacionalidad. Nación, que proviene del latín natio onis, acción de nacer, nacimiento, nación, pueblo, gente nacida en un determinado lugar. Una definición que tengo aquí de nacionalidad es que es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con el Estado. Es el vínculo que tiene una persona, es el vínculo jurídico que tiene una persona con el Estado al que pertenece. La nacionalidad, de la nacionalidad, pues derivan derechos de pertenencia, derechos de protección. El Estado al cual una persona pertenece le brinda esos derechos de protección. Cuando está en el extranjero es protegido por las embajadas de su país, como nacional, ¿sí? Y es protegido desde luego también aquí en el Estado, porque perteneces a esta nación, porque eres nacional y gozas de derechos por ser nacional, como en el caso de nosotros, como mexicano. Y también, además de gozar de ese derecho de protección, de pertenencia a un lugar, tienes la obligación de contribuir a los gastos del Estado. Tienes la obligación de contribuir a la economía, a aportar a la economía del Estado, para los servicios y para todo lo necesario que necesita un Estado para funcionar. Entonces, parte de esa correspondencia tú tienes que aportar también con tus impuestos, con tus tributos, aportas a la economía del país. Entonces, los nacionales gozan de este derecho de pertenecer, de ser acobijados, de ser protegidos por la nación. En el caso de nosotros, pues la nacionalidad mexicana. Tenemos también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que de qué manera podemos adquirir la nacionalidad mexicana. El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son las dos formas por las cuales podemos nosotros adquirir la nacionalidad, es decir, ese derecho de pertenecer, ese derecho de ser protegido por el Estado. Lo adquirimos, dice, por nacimiento. La fracción primera dice: los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. No importa qué nacionalidad sean tus padres, naciste en México y eres considerado mexicano, tienes la nacionalidad mexicana por ese hecho. También los que nazcan en el extranjero, de hijos de padres mexicanos, o ya sea de padre mexicana o de padre mexicano,
Si naces en el extranjero, también por el solo hecho de ser hijo de un padre o de una madre mexicana. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Si alguien nace en un vuelo o en un barco mexicano, pues adquieres la nacionalidad del país porque se considera parte del territorio esa embarcación mexicana, ¿sí? Entonces son las maneras en que podemos adquirir por nacimiento la nacionalidad. Todos nosotros, la mayoría yo creo, la hemos adquirido por nacimiento, por nacer en el territorio mexicano. Y nos dice la Constitución que son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. Es decir, aquellos extranjeros que, aun cuando tengan otra nacionalidad, soliciten a México la nacionalidad mexicana, la pueden adquirir reuniendo ciertos requisitos. Y ellos pues serían mexicanos por naturalización, obtendrían la nacionalidad. También la mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicana, que establezcan su domicilio en el territorio nacional y que cumplan con los requisitos de la ley, también pueden solicitar su nacionalidad mexicana por el hecho de haber contraído matrimonio con una mujer o con un hombre de nacionalidad mexicana. Entonces, ese es otro de los atributos que tiene la persona física, la nacionalidad. Finalmente, el último de los atributos que vamos a ver de las personas físicas es el patrimonio. La persona tiene derecho a tener un patrimonio. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el patrimonio lo comprende todos los bienes, todos los derechos, obligaciones, cargas que tiene una persona. Es decir, que no solamente el patrimonio de él lo comprenden sus bienes y sus derechos, como pudieran ser un inmuebles, casas, acciones, derechos, sino que también el parte del patrimonio son todas las obligaciones, las cargas que esta persona tiene, como cuáles, bueno, pues gastos de nómina, de luz, de pago de impuestos, colegiaturas, todo eso es parte también del patrimonio de la persona. Gastos de gasolina, pagos de servicios, todo eso es parte. Entonces tenemos que unir no solamente los derechos que tiene una persona y sus bienes, sino que también las cargas que tiene esa persona para saber cuál es el patrimonio que comprende, cuál es el patrimonio que tiene esta persona. Entonces, tampoco tiene que ver si la persona tiene poco patrimonio o es mucho, porque al final de cuentas lo que importa es que tiene derecho a un patrimonio. Es parte de sus características de la persona física que tiene derecho a tener, tiene la aptitud o la capacidad de poder tener un patrimonio. Eso es pues una de las características finalmente de las que goza una persona física. Ya veíamos el resto de los atributos y pues esta es la última de los atributos que tiene la persona, que es en relación a sus bienes, es decir, no nada más su persona, sino que también en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus cargas, también es parte de sus atributos, de las características de las que goza una persona.